Hola, sean bienvenidos a este video, donde se estará abordando el tema sobre el uso de la fuerza y la solución de las controversias internacionales. Este se presentará en base a dos ejemplos claves en casos reales. El primero enfocado en el medio diplomático de la solución pacífica de arreglo de controversia internacional y el segundo en el uso de la fuerza por controversia internacional. Comenzamos. El ejemplo que se tomó bien para presentar como un medio diplomático de solución pacífica de controversia internacional es el caso de los acuerdos de Camp David, el plan de paz de Medio Oriente de Jimmy Carter del 1978. Como 3 hombres en 13 días elaboraron un plan de paz en Camp David. Los antecedentes de esta problemática van desde la fundación de Israel en 1948, puesto que Egipto, si bien poseía un papel de vecino, país vecino de Israel, también controlaba un papel de enemigo, puesto que siempre han tenido una relación bastante antagónica y llena de conflictos desde el 1940 en adelante. Una de las disputas más controversiales entre ambos estados ha sido siempre la península de Sinaí, ya que ambos estados han tratado de ganar este territorio y expandirse. Sin embargo, a pesar de tantos conflictos, las fronteras tanto de Egipto como de Israel han logrado mantenerse de la misma forma sin lograr el cometido de la expansión territorial. Para el 1970 parecía que la relación antagónica sería perpetua. Sin embargo, en 1977, el presidente de Egipto, Sadat, voló a Israel con el objetivo de resolver las disputas entre ambas naciones y llegar a un estado de paz entre ambos países. Sin embargo, estas no tuvieron ningún fin alentador y los problemas en el Medio Oriente parecían jamás poder terminar. Es entonces que el presidente estadounidense Jimmy Carter decidió arriesgarse e invitar a egipcios e israelíes a Camp David, el retiro presidencial en las montañas de Maryland, para obtener un fin y un tratado duradero de paz entre las naciones. Jimmy Carter llegó a la presidencia siendo un hombre honesto y con mucho apoyo. Sin embargo, era incapaz de arreglar la economía de su país, y esto le llevó a que su administración fuera vista como problemática. A raíz de esto, entraron muchas dudas con respecto a su capacidad de liderar. Jimmy estaba decidido a lograr la paz en Medio Oriente, a pesar de la imposibilidad que era aparente en este caso. Sus asesores más cercanos le advirtieron que no interviniera ni se involucrara en una situación que fuera vista como desesperada o que podía crear aún más problemas. Pero Carter quería lograr negociar la paz, aunque significara tratar con dos hombres muy diferentes a él. El primer ministro de Israel, Menachem Begin, cuyos padres habían sido asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos lo hicieron prisionero y fue puesto en libertad después de unirse al ejército polaco libre. Begin finalmente se involucró en la política israelí, pero siempre estuvo obsesionado con la defensa y la supervisión de Israel. En mayo de 1977 se convirtió en primer ministro. Por otra parte, estaba Anwar Sadat, quien era el presidente de Egipto. Durante mucho tiempo había estado activo en el movimiento que derrocó la monarquía egipcia en 1952. En 1973 Sadat planeó el ataque a Israel que conmocionó a Medio Oriente y casi llevó una confrontación nuclear entre las dos grandes potencias que serían Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto Begin como Sadat eran personajes de carácter fuerte, ya que ambos habían sido encarcelados y cada uno había pasado décadas luchando por su nación. Así que reunieron a sus asesores de política exterior y viajaron a Maryland. En 1978, en septiembre, en Camp David, ubicado en Maryland, Estados Unidos, se realizaron las reuniones para la firma de los tratados que solucionaban las relaciones tensas entre Egipto e Israel. En un primer momento, las relaciones y las negociaciones iban a durar nada más que unos pocos días, pero debido a muchos choques de personalidad y debido a desacuerdos, las reuniones se alargaron por 13 días más. Jimmy Carter, que fue el mediador, redactó un documento donde se abordó las soluciones para los problemas que habían entre ambos estados, y cada uno de los países revisó este documento de manera meticulosa hasta llegar a un acuerdo.
Los acuerdos de Camp David fueron una forma de resolución pacífica para solucionar los conflictos entre Israel y Egipto. Aunque estos acuerdos solucionaron el conflicto no de una manera total, se buscaba con este tratado la conclusión de las sanciones entre Egipto e Israel y también crear un ambiente de paz en todo Medio Oriente. Y este objetivo no se cumplió y no se va a cumplir a largo plazo. Jimmy Carter en su mandato sufrió muchas críticas debido a que había invertido esfuerzo y tiempo en problemas que no eran una prioridad para Estados Unidos. Esto hizo que Carter pareciera desinteresado en los problemas nacionales y bueno, de igual manera Menachem Begin, cuando regresó a Israel, recibió muchas críticas debido a que las personas de Israel y él mismo no estaban contentas con el resultado de los acuerdos y durante meses parecía que estos no se iban a firmar. Igualmente, Anwar Sadat fue criticado por su país y por el mundo árabe. Algunas naciones árabes hasta cortaron lazos con él debido a que éste había negociado con los israelíes. Fue hasta 1979 que se firmó de manera formal y la guerra entre Israel y Egipto finalizaba. Los acuerdos de Camp David fueron importantes debido a que esto dio paso a la intervención de Estados Unidos en problemas del Medio Oriente, pero también es una demostración que muy difícilmente se logra una paz duradera en esta región. Sobre el tema uso de la fuerza en derecho internacional, antes de adentrarse al ejemplo, cabe destacar que el término fuerza está empleado como lo señalamos, en el sentido de la fuerza armada. La fuerza se aplica en sus múltiples formas y en la más amplia escala en la guerra y las hostilidades, que son categorías de los conflictos entre los estados. Y es que el uso de la fuerza ha estado siempre asociado a librar una guerra. Esto es, la posibilidad de entrar en una guerra por causas justas y cumpliendo ciertas condiciones mínimas. Aunque los tratados de paz de Westfalia mantenían la idea de equipar el uso de la fuerza con la guerra, se diferenciaban de la teoría de la guerra justa, en que estos acuerdos buscaban primero recurrir a medios pacíficos para solucionar las controversias, antes de recurrir a la violencia armada. Fue recién en la Carta de la ONU que se introdujo el concepto de uso de la fuerza. Esta idea fue desarrollada en 2 resoluciones. Podemos concluir que hoy por hoy el término uso de la fuerza ya no se asocia únicamente a la guerra, sino a la agresión a través de la violencia armada. Ahora que conocemos toda la teoría en torno al uso de la fuerza en derecho internacional, es momento de analizar un ejemplo y hablamos del caso de agresión de Rusia a Ucrania, iniciando con la siguiente pregunta. ¿Los actos rusos constituyen el uso de la fuerza frente a la controversia que se suscita con Ucrania? Sin duda alguna, la invasión a Ucrania es una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Y es que basta con ver los bombardeos rusos hacia ciudades como Kiev para evidenciar la violencia armada. Vladimir Putin dio a entender que sus acciones estaban enmarcadas en el artículo 51 de la Carta de la ONU, esto es, en el ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. No obstante, es importante mencionar que Ucrania no cometió ni amenazó cometer un ataque armado contra la Federación Rusa o con algún otro Estado miembro de la ONU, por lo que el uso de la fuerza por parte de Rusia no se vería justificado. De acuerdo con el artículo 41 sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, los Estados están obligados a no reconocer la estatalidad de Donetsk y Luhansk por el contexto del uso de la fuerza y la vulneración de normas imperativas del derecho internacional. Con todo y lo anterior, se han llevado a cabo procesos de negociación. Lo cierto es que si se han llevado a cabo negociaciones directas por parte de los jefes de Estado entre Rusia y Ucrania, este último ha puesto sobre la mesa distintas estrategias para el cese inmediato de la acción militar en el territorio, mas sin embargo ninguna ha sido satisfactoria, por lo que el conflicto se sigue desarrollando. Y es así como se presenta un acto que a todas las luces vulnera una norma del derecho internacional. Por tanto, es perfectamente posible concluir
que Rusia ha cometido un hecho ilícito internacional, y parte de ello es que los estados han comenzado a aplicar distintos niveles de sanciones, principalmente económicas, con el objetivo de que Putin dé por terminada la violación a la prohibición del uso de la fuerza.